Hola, ¿qué tal? Quiero leerles una carta bien importante que a mí me ha servido para ubicarme y tener una posición más segura en este tiempo donde la moralidad está desorientada y creo que estamos siendo llamados a ser mucho más vigilantes de lo que pasa en nuestra sociedad como nunca antes. Es una carta de declaración del superintendente de las Asambleas de Dios, una denominación cristiana evangélica. Este superintendente es el que dirige esta gran labor en Estados Unidos y lo hace referente al Equality Act. Estas son leyes de orientación sexual y diversidad de género que ya han pasado por la Cámara de Representantes. Y hay 4 cosas que él quiere enumerar que a él le preocupan. Él siente que esto es importante porque el Equality Act es una gran amenaza a la libertad de religión y a la siguiente generación. Hay 4 cosas que él menciona y él las enumeró en este informativo que se manda a pastores y personas encargadas de la obra de Dios en Estados Unidos, pero me parece que es importante para nosotros acá, porque estas leyes con otro nombre y con otra careta, por ejemplo, Equality Act, pero realmente se debe de llamar Eliminación de la Religión Acto o Act, porque de eso se trata. Así que tenemos que estar vigilantes y él dice, en primer lugar, es un peligro potencial a las iglesias. Si las iglesias manejan ministerios de alimentación, escuelas maternales o alquiler de un edificio para matrimonios, por ejemplo, me inquieta que el Equality Act trate esto como asunto público. Esto puede afectar las prácticas de empleo, subyugando a las iglesias a leyes no discriminatorias relacionadas a la orientación sexual y a la identidad de género. Segundo, suprime la libertad religiosa. Realmente lo hace. El Equality Act explícitamente declara que el acta de restauración de libertad religiosa, es decir, hay un acta que protege a las iglesias. Es una ley federal que protege a las iglesias para que no puedan utilizar otras leyes y afectar las normas bíblicas, la ética cristiana. Bueno, este Equality Act es una ley que pasa por encima de eso, hace nula esta otra ley que protege a las iglesias. Así que tenemos que vigilar porque, por ejemplo, en mi país se colocó la bandera LGBT frente a la asamblea, pero la meta eventualmente es ondearla adentro. La meta no termina como hay un deseo profundo que no tiene fin de reivindicar la opresión, entonces tenemos que pensar que esto no es algo que tiene un fin, sino que sigue hasta donde pueda llegar. Entonces por eso es importante que nosotros seamos vigilantes y activos. Dicho sea de paso, en 2 de Corintios capítulo 4 dice, por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La Biblia no tiene empatía del cristiano. Ay, sí, te ha ido tan difícil este año y peor el año pasado. Pobrecito, tómate un break. Esto de ser cristiano es muy difícil, mejor duérmete un rato. No dice eso, dice que no desmayemos, porque hemos recibido un llamado a servir a Dios. Antes bien, ahí no termina. No solo que no desmayes, sino que dice que renuncies a lo vergonzoso, que no andes con astucia, no adulteremos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana. ¿Cómo vamos a recomendarnos a la conciencia humana como iglesia, como cristianos, si no hablamos, si estamos calladitos, si estamos en el closet de oración intercediendo, pero no estamos saliendo a cumplir la otra parte, que es manifestar, dice, a toda conciencia humana? Así que en la tercera parte él dice, creo que viola los derechos de la mujer. En tercer lugar, muchos están consternados de cómo elimina distinciones de sentido común entre hombres y mujeres. Por ejemplo, puede permitir
niños en los baños de las niñas y hombres usar baños de mujeres y todos los espacios femeninos ser usados por hombres biológicos. Bueno, dice él, yo tengo nietos. Su privacidad y seguridad es algo que me concierne. Todos tenemos preocupación por la generación del mañana, por la juventud del mañana, por los niños del mañana. Tenemos que actuar para proteger lo que a ellos les va a tocar vivir. Cuarto, dice que él recibe información sólida de parte de muchas fuentes por las potenciales amenazas legales en contra de la iglesia y dos particulares que él nos recomienda es The Alliance Defending Freedom y Becket Law. Es decir, que ya hay instituciones legales que asesoran al pueblo de Dios con relación a esto que está pasando. Así que apoyemos y busquemos esas organizaciones pro familia, la Alianza Panameña Pro Familia, Vida SB, todos aquellos, y busquemos la manera de tener acuerpamiento legal. Entonces dice que estas instituciones deben ayudarnos para trabajar duro para asegurar que los gobiernos respeten la Constitución. Vigilemos siempre que los gobernantes estén respetando la Constitución, porque la fe cristiana está diseñada para proteger a que la sociedad no se pierda. Entonces, si nosotros ya no tenemos fe, como dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O va a estar la iglesia totalmente sumergida en temor o indiferente o distraída? Entonces, nosotros necesitamos cuidar también por el bienestar de la vida social de las personas. Bueno, otra observación que él dice es esta. Algunos cristianos parecen estar más atraídos a un partido político que a la unidad del cuerpo de Cristo. Consecuentemente han usado la palabra evangélico como una descripción partidista en lugar de una teología, de una teológica o espiritual. Eso me molesta. Me gusta la palabra evangélico. Representa la realidad del evangelio de que Jesucristo nos salva del castigo eterno y en su gracia nos otorga vida eterna. Los cristianos deben estar unidos alrededor del evangelio, literalmente buenas noticias, en lugar de estar divididos políticamente. Entonces estoy orando que los evangélicos se unan y hablen con una sola voz sobre los temas morales críticos del día, sea aborto o pobreza, racismo o sexualidad humana. Tenemos que hablar con una sola voz en temas de justicia bíblica y no estar divididos por políticas partidistas. Cuando una ley se vuelve una amenaza contra temas centrales de moralidad y justicia bíblica, es correcto que el ciudadano cristiano hable, dé a conocer su voz. Sin embargo, nunca es apropiado ceder el fruto del Espíritu. Hay que repasar: paz, mansedumbre, amor, gozo. No ceder al fruto del Espíritu. No atacar a personas cuando se habla de un tema. Debemos actuar y hablar de una manera y un espíritu cristiano basando nuestro argumento en las Escrituras. Y aquí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No estamos hablando nuestra opinión, no estamos dando a conocer nuestra manera terca, retrógrada de ser puritanos. Estamos hablando acerca de Jesucristo como Señor y presentándonos a nosotros como sus siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces estemos dispuestos a sacrificar nuestra reputación para vivir en la verdad y para proteger a la sociedad, a pesar de que va a haber antagonismo. Mayor gloria hay cuando se nos oponen por causa de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Me parece que esta carta ha sido muy oportuna para lo que estamos viviendo, porque definitivamente nos ha tocado la bendición de representar a Dios en este tiempo, donde la misma sociedad está ya ansiosa de ver que se está dando vueltas por todos lados sin llegar a ningún lugar, porque no han tomado en cuenta la verdad, que es la que nos encamina hacia Dios y hacia lo saludable y hacia lo mejor. Dios los bendiga y gracias por escuchar.